Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Sí, echándole ganas. Vamos a cantar con los sinarios hoy. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar de regreso en la casa del Señor. Amén. Vamos a comenzar en esta mañana, en esta noche. Vamos a cantar el 74, pero antes de eso vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 5. Y vamos a leer del 28 al 32. Génesis capítulo 5, 28 al 32. Amén. Cuando tengan todos pueden decir amén. Gloria a Dios. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra, Génesis 5, 28. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por su nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 775 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Cantemos en esta noche el número 74, Dilo a Cristo. Amén. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si se encuentro con la contienda, sigue a Cristo, Señor. Sigue a Cristo, sigue
llegue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo, el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo a Él. Gloria a Dios. Señor y Padre, te bendecimos, te glorificamos en este día, que todo lo que hagamos, Señor, será para honra y gloria tuya. Que salgamos de este lugar edificados, Señor, buscando tu voluntad, aprendiendo más y más de tu palabra, y te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro hermano Diego Muñoz, que pongas tu mano de unción, Señor, úngelo, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, que tú has ya prometido, Señor, a cada siervo, a cada ministro y a cada seguidor de Jesús. Usa su vida para honra y gloria tuya. En esta noche te pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus lugares? Ok, gloria a Dios. Estamos de regreso en nuestra escuela dominical, no escuela dominical, pero estudio en la Biblia. Estamos leyendo el libro de Génesis. El miércoles pasado estudiamos el libro capítulo 3 de Génesis. El domingo pasado estudiamos el capítulo 4 de Génesis. Y hoy vamos a estar leyendo el 5, pero más enfocándonos como de la mitad del 5 en adelante al 6, porque queremos llegar al diluvio, ¿verdad? Y pues nuestro hermano Diego, hermano Ismael no lo había conocido, pero hermano Diego nos está acompañando desde Louisville, Kentucky. Hermano Ismael, hermano Muñoz está aquí a ayudarnos. Él estudió en el seminario allá en Southern y estudiamos juntos acá en el seminario junto acá. Él fue y avanzó a agarrar una maestría más avanzada que la mía. Quiere decir que es más inteligente que yo. Pero el hermano Muñoz se prestó para que nos ayudara los miércoles hasta que Dios nos ayude, y pues seguimos con la ayuda de Dios. Y pues hermano Muñoz, gracias, y the floor is yours. Ok, hermano, vamos a ver. Hay algunos puntos que quiero destacar sobre la genealogía en el capítulo 5. Entonces, hermano, vamos, si puedes leer del capítulo 5, versículo 1 al 8, y luego del 28 al 32. Okay, 5, 1 A 8. al 8. Ok. Dice así su palabra. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Adán que vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fueron 912 años y murió. Verso 8. Creo también el del 28 al 32. El 28 al 32. Amén. Y como leímos, dice, Lamec vivió
182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor había maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Las sirenas. Okay. Bueno, entonces en el capítulo 5 tenemos una genealogía. Del aspecto literario, la genealogía marca una transición de la narrativa de la creación a la narrativa del diluvio que digamos en el capítulo 6 a 9. Quiero destacar dos puntos importantes, aunque es una genealogía, a veces las genealogías son un poco difíciles para leer y también aburridos, pero son importantes, están en la Biblia por una razón, que las veamos y entendamos qué es lo que está sucediendo en estas partes de la narrativa. Entonces, el capítulo comienza con la creación de la humanidad por parte de Dios a su semejanza. ¿Okay? Entonces, aunque haya todo el pecado del mundo y la creación ya está corrompida, el ser humano sigue siendo en la imagen de Dios. Por la gracia de Dios, vivimos en la imagen de Dios. O sea, es la gracia de Dios que nos está extendiendo la creación. Y el texto concluye con la presentación de Noé y sus tres hijos. En medio de todos esos versículos, cubre un lapso de varios cientos de años. Entonces, también, si se dan cuenta, la frase y murió aparece 8 veces. Entonces, en Génesis 2, cuando le dijo Dios a Adán, si comes el fruto de este árbol, seguramente morirás. Y luego otra vez en Génesis 3, que seguramente morirás. Pues ya, o sea, aquí están las consecuencias, ya el ser humano muere. No sé exactamente, quizás si desde un principio el ser humano fue creado para ser inmortal y tener compañerismo con Dios por eternidad. Desde un principio no estoy seguro, pero pienso que si hay un árbol de vida en el jardín, dice que hay un alimento que seguía antes del diluvio o antes de que Dios corriera a la pareja del jardín, quizás podría seguir viviendo por años y años y años. Pero aquí estamos y ya muere el ser humano. Y esto está repetido 8 veces a través del capítulo 5. Pero a la misma vez, y murió, también muestra que la humanidad está cumpliendo con el mandato de Dios de ser fecundos y multiplicarse, el mandato que miramos en Génesis 1:27. Entonces, aunque la creación ya está corrompida por el pecado y por la muerte, la gente sigue avanzando a la humanidad, siguiendo el mandato de ser fecundos y multiplicarse, pero ya hay muerte. Entonces, tenemos una tensión ahí. Por la gracia de Dios, estamos en su imagen, seguimos con el mandato, pero a la misma vez ya hay este conflicto de la muerte. También, si se dan cuenta, en las genealogías también apareció una genealogía pequeña a finales del capítulo 4 con la MEC. Entonces, aquí en estas genealogías también hay un contraste entre la MEC y cada una de las genealogías. Hay una MEC en el de la 4 que es un malo, un matón, que va a un mundo violento. Luego tenemos a la MEC en el capítulo 5, que es un poco diferente. Entonces, el Lamec, descendiente de Caín, busca venganza mediante la violencia, mientras que el Lamec, el descendiente de Seth, busca la liberación de la maldición.
La genealogía de Cain en el capítulo anterior presentó una descripción en gran medida negativa de la humanidad que terminó con asesinato y venganza. La genealogía de Seth concluye con el nacimiento de Noé, quien traerá descanso y alivio. Entonces tenemos un contraste, ¿no? Malo, muerte, venganza, violencia, descanso y alivio, vida. Entonces aquí tenemos en las genealogías dos caminos, ¿no? Un camino de maldición y un camino de bendición. Y este es un tema que se desarrolla a través de todas las escrituras. Particularmente lo miramos en el libro de Proverbios, cuando tenemos al sabio que hace tales cosas, pero el necio y el simple hacen lo que no deben de hacer. Y tenemos que andan en caminos pecaminosos, andan haciendo cosas que no deben de hacer. Entonces también tenemos dos caminos, el camino bueno y el camino malo, ¿no? Y luego también el tema se desarrolla y quizás no tiene su no es la primera vez que se presenta, pero en el sermón en el monte, Jesús concluye con el que funde su casa en piedra contra el que lo hace en esta arena, ¿no? Otra vez los dos caminos, uno puede escoger. Entonces, también es lo que miramos en esas genealogías. Una cosa que me imagino que se dieron cuenta, si han ido a Génesis 5, es que la persona de Enoch no murió, Dios se lo llevó, desapareció. Entonces miramos en los versículos 22 y 24 la frase que Enoch anduvo con Dios. En el versículo 22 y ahora en el 24, y uno anduvo con Dios, Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Mucha gente pregunta que si de veras se lo llevó, qué está pasando aquí. Lo único que sí puedo decir yo es que el escritor del libro de Hebreos entendió que esto significaba que Enoch nunca murió. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 5. Lo que dice el autor de Hebreos es lo que creo yo. Leámoslos en Hebreos para que lo vean los hermanos. En Hebreos son los padres de la fe, ¿verdad? Se les describe. En Hebreos 11 dice, hablando de Enoch, sí, dice, comenzando en el verso 5, por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pero como dice el hermano, no sabemos exactamente qué le pasó, porque en el hebreo dice he was not, que no fue. En el hebreo es Enoch caminó con Dios y paró de ser. O no sé si esa es una buena traducción, paró de ser, sino que was not. No era. Pero como usamos, como habíamos dicho que creemos que la palabra de Dios es una, aunque son muchos libros, es una palabra autorativa. Miramos en lo que dice el escritor de Hebreos, que algunos piensan que es Pablo, pero pues está también dispuesto para discusión. Dice que fue trasladado al cielo para que no viera muerte. No fue hallado porque Dios lo trasladó. ¿Cómo dice en tu versión? 11:5. Hebrews 11:5, yeah. Okay. Sí, así dice. Como dice el hermano, no sabemos qué le pasó a Enoch. No sabemos que pues paró de ser y el escritor dice que no murió. Dios se lo llevó. Pregunta que le podemos tener a Dios. ¿Y qué le pasó a Enoch? Cuando estemos allá en la gloria, amén.
Entonces también otra cosa que quiero llamar la atención es en el primer versículo, en el capítulo 5, versículo 1, dice Juan, este es el libro de las generaciones de Adán. No es un punto de muy importancia, pero yo como hermano, como Enrique, tomamos que la Torah fue escrita por Moisés. La teoría es mosaica, pero también es posible que Moisés tuvo fuentes que consultó para escribir lo que es Génesis a Deuteronomio. Pues aquí, este es el libro de las generaciones. Nos sugiere que el texto sugiere que hay un recurso, una fuente que está usando. Entonces, es posible que también Moisés tuvo escrituras que usó hoy para escribir Génesis. Y luego en Éxodo miramos que Dios revela su ley a Moisés, entonces tenemos revelación de Dios. Pero entre Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también tenemos muchas cosas que escribió Moisés. Tampoco es fuera de posibilidad que, obviamente, la tecnología para preservar documentos en la antigüedad no es igual a la de hoy, ¿no? Entonces, obviamente, tuvimos que tener personas que transmitieron el texto y que pues la tenían que copiar y luego copiar y luego copiar más para mandar a otras sinagogas o otros lugares de alabanza. Entonces también tenemos la posibilidad que en algún tiempo pudo ver una actualización de un lugar o algo para que la persona que estuviera leyendo en ese tiempo tuviera reconocimiento de qué es lo que estaban hablando. Pero yo personalmente siento que el Torah, lo que viene siendo los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, llegaron a su forma final más o menos como en el reino de David. Obviamente hay tradición oral también, pero siento que Moisés fue el autor, que son las palabras que Dios le dio a Moisés. Y solo para darle un poco de claridad, ¿verdad? No estamos diciendo que cuando decimos que Moisés usó recursos durante ese tiempo para poder escribir, es como Lucas escribió su evangelio. En Lucas 1:1 dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y de escribir una historia de las cosas en que nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribirles ordenamente, excelentísimo Teófilo, para que sepa la verdad precisa acerca de las cosas que han sucedido y las enseñanzas. El apóstol Lucas, el médico, usó también información que estaba circulando de la persona de Jesús para poder componer el Evangelio según Lucas, ¿verdad? Y vemos que viene a ser la persona que viene a escribir el libro de Hechos también. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Moisés usa información externa para llevar a cabo la narrativa de la descendencia de Adán. Amén. Antes de seguir para adelante, ¿hay alguna pregunta o? ¿Por qué dice en el capítulo 5, por qué comienza? Dice que creó, que Adán tuvo un hijo y le puso nombre Set, y no menciona a Abel y Caín en la genealogía. En el Toledo de Adán, en el Toledo, en la generación, en la genealogía de Adán, no menciona a Abel y Caín, solo menciona a Set. Ya, porque es nueva línea.
Nueva línea. Ya, porque ya ves que terminó el capítulo 4 con el todo de Caín. Entonces, aquí es el de Adán, pero ya es otra línea. Entonces, viene siendo, hablando de nuevo de los dos caminos. Uno obviamente es el camino de Dios y el otro va a ser el camino del tentador, el camino de Satanás, ¿no? Entonces, es lo que están, comparando aquí. Entonces, ya es una nueva línea y la bendición va a seguir, ¿verdad? Amén. Así la línea bendecida. Ya. Amén. Entonces, ya. Pero es interesante ver cómo se desarrolla el tema en las escrituras. Amén. ¿Preguntas, hermanos? Génesis 5. Entonces, Ajá. al capítulo 6. Ok, hermano, vamos a ver. Vamos a ver el diluvio. Por favor, lea el capítulo 6, versículo 1 al 4. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Será pues sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ok. Entonces, aquí siempre el enfoque en estos versículos siempre viene siendo los hijos de Dios. Los hijos Y de Dios. la identidad de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues que el texto nos presenta en el segundo versículo. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces, hay tres interpretaciones dominantes sobre quiénes son los hijos de Dios. La primera interpretación identifica a los hijos de Dios como gobernantes humanos, cual delito fue el matrimonio polígamo entre ellos. El problema con esta interpretación es que la expresión hijos de Dios, en forma plural, nunca se refiere a gobernantes humanos en el Antiguo Testamento. Por lo que entonces en ninguna otra parte hijos de Dios es traducido como gobernantes humanos. La segunda interpretación, los hijos de Dios eran hombres del linaje de los hombres que se casaron con descendientes hijos de Caín. Esta interpretación también se basa en las dos líneas de descendencias atrasadas de Génesis 4 y 5. Pero también la expresión hijo de Dios nunca se refiere a un linaje de personas santas en ninguna otra parte del Antiguo. Entonces, la tercera interpretación es que los hijos de Dios son ángeles caídos, que se casaron con mujeres humanas. Su ofensa fue violar el patrón de la creación de procrear según la propia esposa. Como miramos en Génesis 11, capítulo 1, versículo 11, 12, versículo 21, 24 y 25, que cada cosa la produjo con su especie, o with their kind. Este punto de vista está presente en las interpretaciones judías del libro de Primera, ¿no? La Septuaginta, los rollos del Mar Muerto y Josefo. Los autores del Nuevo Testamento de Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, y Judas, versículo 6, me parecen compartir este entendimiento. Una fortaleza de este punto de vista es que el significado habitual de hijos de Dios en el Antiguo Testamento es ángeles. Entonces, eso lo miramos en el libro de Job, capítulo 1, versículos 5, 6, al capítulo 2, versículo 1, y luego de nuevo en el capítulo 28.
Ujú. Entonces, también, sí, un aspecto literario, en el capítulo 3 tenemos la caída terrenal, y luego aquí en el capítulo 6 tenemos la caída cosmológica. El pecado entró por medio de Adán, el pecado de la muerte, corrompió la creación, y ya estamos viendo los efectos cosmológicos también, que los ángeles están reproduciendo fuera de su especie. Ujú. Um, Y nomás para mencionar de que, si se acuerdan, unas semanas atrás hablamos de cómo el grupo liberal, más que nada los alemanes, durante el siglo del 18, querían quitar todos los milagros de la palabra de Dios, quitarle todos los milagros, quitarle todo lo que es sobrenatural, y por eso es que surgen estas ideas de que los hijos de Dios quizás eran el linaje de Set, o que los hijos de Dios aquí se referiera a gobernantes en la área, en el territorio de donde está pasando todo esto. Pero recientemente, como en los 80, en los 90, está comenzando a regresar muchos grupos que están comenzando a reintroducir de que esta es una palabra sobrenatural, de que existe algo más allá de nuestra vista, y el apóstol Pablo habla de una batalla, de un esfuerzo, de que no combatimos contra carne y hueso, sino que contra cada potestad, cada espíritu diabólico que mora en este mundo, ¿verdad? Está comenzando a regresar ese aspecto. Por eso, como el hermano Muñoz, estamos de acuerdo de que aquí sí se refiere a los ángeles caídos, ¿verdad? y luego entonces también en el versículo luego en el 13, entonces el Señor dijo, mi espíritu luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después los hijos de Dios se dieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de nombre. Los gigantes que se refiere aquí en el versículo 4 son los Nephilim. Mucha gente piensa que Nephilim son los descendientes de los hijos de Dios, los hijos de Dios. Pero no creo que gramáticamente el texto permite eso. A mí se me hace que los que son Nephilim son más hombres del nombre que anduvieron en ese tiempo también. Nomás es una referencia a la cultura por el autor para ubicar a la persona leyendo el libro con las escrituras con el tiempo. Luego tenemos el versículo 5 al 8. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero no me hallo gracia ante los ojos del Señor. Entonces también miramos el desarrollo del pecado. En el versículo 3, en el capítulo 3, la pareja desobedece a Dios, el pecado de la muerte. Inmediatamente en el capítulo 4 tenemos el primer asesino entre hermanos. Luego se desarrolló así el pecado. Entonces así avanzó en el corazón de la gente. Luego tenemos la genealogía del capítulo 5. Luego en el 6 miramos que la situación está más grave que antes. Ya está fuera de control con el pecado y con la maldición y todo. Entonces Dios desde aquí ya estuvo. Pero también, si ponen atención al texto, dice que el Señor le empezó a haber hecho
al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces, el Señor le pesó. En inglés dice ahí, God regretted, como que se arrepintió de haber hecho al hombre. Entonces, la pregunta en esta situación viene siendo: ¿cómo puede tener un sentido así Dios? Si Dios es soberano, sabe todo, todopoderoso, Él ya sabía lo que estaba haciendo, no debe tener remordimiento ni sentirse mal por haber creado una creación que se encuentra en la situación en la cual está. ¿Qué piensan? ¿Qué está pasando aquí? Yeah, but because the sin, el pecado ya se había desarrollado de una manera que estaba todo corrupto. La corrupción no es necesariamente una batalla. Es que el pecado ya, algo tenía que hacer por el pecado que estaba en la tierra. El ser humano no podía seguir así de la manera en la que estaba viviendo en la sociedad. The Nephilim. Yeah. No, so in order to, hay una tradición de literatura atrás de los hijos de Dios, que corre por medio del tiempo del segundo tiempo. Entonces, no sé si se acuerda que mencioné el libro de Primer Enoch. Pues en el libro de Primer Enoch, que viene siendo un libro escrito más o menos en el 300 antes de Cristo, 300 hace, que describe la descripción de unos ángeles rebeldes que bajaron de su puesto y corrigieron a la humanidad, enseñándoles cómo pecar, cómo, en el texto dice que les enseñó cómo aplicar maquillaje a las mujeres, cómo se hacen más atractivas a los hombres y tipo de esas cosas. Entonces, estos mismos ángeles son los que tomaron las mujeres que les gustaban para como esposas. So, como dice, it depends on how you interpret sons of God, los hijos de Dios. Si piensas que los hijos de Dios son de la línea de Seth, entonces los gigantes o los Nephilim va a tener que dar una explicación de qué son los Nephilim entonces. Y si crees que los hijos de Dios está haciendo referencia a ángeles caídos, puede ser que entonces, porque la Nephal significa caídos. So posiblemente que entonces esa quizás es la mejor interpretación, o quizás no al 100%, pero tomar de que los hijos de Dios son los ángeles caídos y que los Nephilim son el resultado de las relaciones entre los ángeles caídos y las mujeres de la tierra. Otro estudio, The Fallen Angels. Pues en Isaiah, ¿verdad? Miramos. La pregunta es remember when we talked about the gap theory el domingo? Because we're trying to figure out, porque gap theory enseña que hubo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hubo una etapa de tiempo que fueron miles de años quizás. Y que en ese instante es cuando cayeron los ángeles, ¿verdad? Pero no podemos concluir en esa teoría. Fue popular mucho en los 80s y en los 70s, pero ya como que ya mucha gente no se aferra a esa teoría. So, la pregunta sería, ¿cuándo cayeron los ángeles? Bueno, again, es otro estudio, pero en la Biblia estaba mencionando Isaías capítulo 13 y capítulo 14 describen la caída de un ser que estaba en un puesto en las alturas
y que quería hacerse como Dios y que por eso que tuvo una caída. Luego en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y 29, se me hace, tenemos otra tradición que usa Ezequiel para describir la caída de unos reyes y sus reinos, pero usa las imágenes de Adán en el jardín y otras descripciones que sugieren que está adaptando una tradición para aplicársela a un rey que va a caer en las dos instancias, pero creen que las dos instancias son descritas en la caída de Satanás del cielo, del ángel que en inglés se le dice Lucifer. Pero la realidad es que en Génesis 3, en Génesis 3, ya tenemos una víbora que habla que más bien es un tipo de ser divino que ya está fuera de, como que ya está en un estado caído, se está tratando de convencer a la pareja que pequen, porque desobedezcan a Dios. Parece que ya algo sucedió en las alturas que fracturó la relación entre algunos ángeles y Dios. Mhm. Yeah, I think y regresando a la pregunta de Génesis 6:6, cuando dice que Jesús le empezó a ver o se arrepintió, mucha gente dice que que Dios no es entonces soberano. Y muchos usan ese texto para enseñar algo que se llama ateísmo abierto, que viene siendo una herejía. Pero usan estos textos para decir que Dios no era soberano. Porque si hubiera sabido, no hubiera creado de esta manera, entonces esto sucediera. Pero tenemos que verlo en el contexto de toda la Biblia, de que es el plan redentivo de Dios. Y por eso es que me gusta esta traducción, que le pesó haber hecho el hombre, en vez de decir que se arrepintió. Que la nueva traducción, la nueva Biblia de las Américas dice que le pesó, ¿verdad? Y en vez de decir que él se arrepintió, o para que nos ayude, los traductores nos ayudan aquí en ese aspecto, ¿verdad? Todo lo que dice el hermano que está bien. Muchos libros usan o teólogos usan estos tipos de versículos para el teísmo abierto, para decir que, o sea, que Dios no está en control y como que está reaccionando a cómo suceden los eventos o los acontecimientos. Pero no creo que es lo que necesariamente está pasando aquí. Por el lado literario, es lo que en inglés se dice un anthropomorphism, antropomorfismo, que viene siendo cuando se le atribuyen características del ser humano a Dios o otro objeto. ¿Right? Entonces, lo que está en esta situación, siento que literalmente el autor, como se dice en este caso, antropomorfiza a Dios para darlo a conocer de una manera más íntima, para comunicar a la gente que el pecado y y las actividades alrededor del pecado que están sucediendo es contra la voluntad de Dios. Pero como nosotros somos seres humanos, tenemos que entender las cosas, tenemos que tener tiene que ser accesible para poder entender. Entonces creo que esa es la función por el antropomorfismo aquí. No necesariamente que es que Dios no sea soberano o no sé lo que vaya a pasar, lo que sigue. Es más bien, están poniendo a Dios de una manera que nosotros podemos relacionar con Él de una manera más profunda. Porque también es una persona en la cual tenemos una relación. No es solo, no es un Dios que está alejado de su gente, es un Dios que está cerca de su gente.
Amén. Luego entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me empieza a ver los hechos. Pero Noé dio gracia ante los ojos del Señor. Entonces aquí tenemos el tema de elección. Porque Noé fue que Dios escogió. Noé fue que dio gracia a Dios. Yeah. Entonces ahí Entonces escogió a Noé. Dios escoge, no uno lo escoge a Dios. Exactamente, hermano. Yeah. Pero a veces dice, como decía nuestro pastor, ¿verdad? Dice, encontré a Jesús. Dice, pues nunca estaba perdido, uno es el que estaba perdido. No, Dios nos encuentra y se revela por medio de su palabra. Amén. Entonces, ahí voy a parar por hoy. ¿Hay alguna pregunta o comentario o algo que quizás pudiera clarificar un poco mejor? Ya está como el hermano Muñoz dijo que está contrastando el escritor, como el Lamec del capítulo 4 es el Lamec que es violento, matador, mató al joven, mató al muchacho por herirlo, básicamente un hombre violento, ¿verdad? Y aquí compara el linaje de Adán y termina en el capítulo 5, el verso 28, dice, Lamec vivió y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos. El contraste de Noé, porque ya estamos viendo, podemos decir que profecía, podemos decir que ya elegido por Dios desde antes de la creación del mundo para llevar a cabo su plan redentivo, ¿ya? So, ¿ya? Amén. Ya, también otra cosa también que poner el ojo. El libro de Génesis también tiene como, creo que 10 o 11 genealogías. Y las genealogías, por una parte, forman la estructura del libro de Génesis. También, si, como vayan leyendo, más avanzando sobre el libro, van a mirar que las genealogías, como la que acabamos de leer en el 5, terminan con la persona que va a ser el protagonista en la narrativa que sigue. Entonces aquí en esta termina con Noé, es que Noé es el protagonista de la sección de narrativa que sigue. Luego más adelante va a ser Abraham, el último que se menciona en la lista. Entonces él va a ser el protagonista de los capítulos que siguen. Igual con Isaac, Jacob, José y varios otros personajes en el libro de Génesis. Entonces, las tecnologías también nos ayudan a avanzar la narrativa, no más están ahí para tomar espacio. ¿Sí? En este caso, como acaba de mencionar, que compara los linajes de Caín con la Set, de Adán, por medio de Set. También el nombre de Noé, en hebreo es Noah, que también se escucha parecido a la palabra Nahum, que significa consuelo. Miramos en Isaías, capítulo 14, cuando van a regresar de los exilios de Babilonia, dice ese texto con comfort, viene siendo una palabra que
tiene su origen en Abraham. Entonces, el nombre de Noé también significa que va a dar alivio a la gente, pero en este caso no necesariamente está claro cuál es el alivio que va a traer, porque va a haber un diluvio. Entonces, quizás podría ser que por medio de Noé va a seguir la humanidad. ¿Estás claro, hermano? ¿Quería preguntar, hermano? Quería preguntar. ¿Hijos de quién fueron los malos de que se arrepintió Dios? Hijos de los hijos de Dios. Porque Génesis 6 comienza diciendo, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Pero lo que estamos diciendo que que los hijos de Dios está refiriéndose a los ángeles caídos, los rebeldes que fueron, sí, por eso se les llama hijos de Dios, porque en el libro de Job también se refiere a los hijos de Dios. En el concilio, cuando está hablando con Satanás y se le presenta a Satanás y le dice, ¿dónde has estado? Y dice, no, pues ando por allá a ver qué me quebro. Y dice, ¿y has visto a mi hijo, a mi hijo Job? Dice, no, pues todo le has dado, ¿cómo te va a maldecir? Dice, ok, pues tócalo, pero no lo mates. Y ahí también hace referencia a los hijos de Dios. Por eso creemos que son los ángeles que son caídos y que esa es la creación que el pecado está tan profundo que ha afectado toda la humanidad y aún todo lo celestial, los ángeles que caen. Y por eso es que Dios no se arrepiente, sino que les pesa. Y como nos está dando el escritor Moisés, un ejemplo personal para tener un ejemplo afectuoso para que nosotros relacionemos más con Dios, de que Dios no está tan lejos, de que Él le pesa lo que le pasa a la humanidad y por eso lo va a limpiar del mundo y lo va a establecer, pero va a escoger a Noé y su familia. Y como dice el hermano Muñoz ahorita, pues se parecía que pues sería en vano lo que va a hacer, porque luego miramos el diluvio, ¿verdad? Y luego miramos a los hijos de Noé también, cómo sigue el pecado. Pero por eso es que tenemos que ver la Biblia o su contexto, de que estas son las narrativas. Si se acuerdan, en los primeros 10 capítulos es la historia primordial de cómo llegaron las cosas a ser tan malas. Y vamos a ver cómo Dios va a redimir por medio de la persona de Abraham, va a comenzar a hacer su pacto, ¿verdad? Va a continuar hasta Jesús, ¿verdad? Para cumplir el pacto. Es mucho, ¿verdad, hermano? Pero también hay que, la frase hijos de Dios, todo significa eso cuando aparece en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si leen la frase hijos de Dios, es un significado diferente. Ya, cambia. Ya. Dice que otros los echó al infierno. Otros dicen que lo echó al infierno. No, lo echó a la tierra. Está bueno. La tarea pues se va a ser de que usted en casa lea del versículo 9 hasta el 22 del capítulo 6 y básicamente va a ver la generación de Noé y cómo cómo él viene a hacer su arca y cómo Dios prepara para salvar a su pueblo. Y podemos ver comparaciones con Segunda de Pedro, como Pedro lo describe a Noé, porque dice que Noé es un ¿qué? Un herald, en Segunda de Pedro. Dice que
es un herald o un anunciador de las buenas nuevas. Y vamos a entrar en más temas ahí en esa área, porque ya se nos acabó el tiempo. Gloria a Dios. Okay. Bueno, gracias hermano Muñoz. Muy interesante el estudio en Génesis capítulo 6, los hijos del hombre, las diferentes versiones, las diferentes interpretaciones de quiénes son los hijos de Dios, quiénes eran los gigantes o los nefalim, los caídos, y ese tema de arrepentimiento de Dios, ¿verdad? Que si de veras Dios se arrepintió, que se arrepintió de haber creado la creación, pero vemos que ese no es exactamente como el sentido que vemos, y pues seguimos aprendiendo con la ayuda de Dios, y gracias hermano, y vamos a orar en esta noche, y vamos a seguir adelante poco a poco, día por día, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Señor y Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, gracias, Señor, porque aún, Señor, en medio de todas nuestras circunstancias, Señor, tú sigues siendo fiel para con nosotros. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, el mensaje de tu palabra, el estudio de tu palabra, Señor, que sea de edificación para nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que sigas bendiciendo al hermano Muñoz. Te pido, Señor, que le sigas proveyendo, Señor, su necesidad, Señor, y te pido, Señor, que lo sigas usando para honra y gloria tuya, para tu reino. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta noche, a aquellos que no pudieron llegar, Señor, bendícelos, guárdalos, llévanos con paz y bendición a nuestros hogares, Señor, y aunque salimos de este lugar, nunca salimos de tu presencia. Es en el nombre precioso de Jesús que te pedimos estas cosas. El pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, que los guarde, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga.